la proporción en sentido horizontal. El quinto medio de una aplicación, el quinto medio debería coincidir con el ancho nasal, el quinto medio y la línea que pasa o la línea que nace del alrededor de la iris debe coincidir con el ancho bucal. Si la nariz presenta un desbalance o la boca presenta un desbalance, eso también afecta a la sonrisa, también afecta algunos componentes faciales de la sonrisa principalmente. ¿Sí? Han hecho análisis de la sonrisa también, los componentes, ¿no? Lo han descrito. Y estamos repasando, viendo lo que ustedes ya han hecho en la práctica. Su perfil también, han visto si es recto, convexo, cóncavo. Pero llama la atención a este paciente. El tercio medio tiene un aclaramiento, vemos que la nariz también está un poquito alteña o caída, ¿no? El labio de competencia y tiene una leve característica de clase 3, ¿no? Entonces, seguimos evaluando la esquema escolar, si existe o no deficiencia o desbalance de los tercios medio y del tercio inferior. En el análisis de los campos, lo que buscamos es analizar la maxila. Aislamos la mandíbula, o sea, sondeamos o cubrimos y vemos si la maxila está en balance o desbalance. Igualmente cubrimos la maxila para evaluar la mandíbula, ¿no? Existen valores que se hacen en la fotografía que nos dan una idea de si existe o no una deficiencia maxilar o un exceso. Análisis del tercio inferior, la posición de los labios es importante, ya sea por Steiner, ya sea por Ricketts. También existen otras mediciones, no solamente la de Steiner. Steiner considera la base de la nariz la mitad, punto medio de la base de la nariz al pogorio, y Ricketts la punta de la nariz al pogorio. Entonces, cuando nosotros evaluamos la posición de los labios y la cara en general, el tercio inferior es uno de los componentes que más dominamos en nuestra área, en la odontología. Nosotros podemos modificar bastante o quizás mayor cantidad en el tercio inferior. El tercio medio lo podemos modificar, también lo podemos modificar, pero existen tiempos, como conversamos en la clase anterior. Para el maxilar superior es importante que las suturas circunmaxilares se encuentren activas, se encuentren abiertas. Las suturas circunmaxilares se comienzan a soltar entre los 8 y 10 años. Es importante entonces que el tratamiento de la maxila sea antes de los 8 años, antes de los 10 años. Una vez que se suelta el maxilar, como vos decimos, los cambios ortopédicos serán mínimos o pocos. En cambio, la mandíbula crece hasta los 17 años, tiene un pico de crecimiento que será entre los 11 y 13 años, y durante todo ese tiempo podemos hacer ortopedia, podemos estimular o redireccionar el crecimiento mandibular. Esa es una línea que se llama Starler, que también de seguro lo habrán visto en la práctica. ¿Por qué menciono esto? Porque si tú vas a modificar la posición del incisivo, si tú realizas el incisivo, el labio se desplaza hacia adelante. En consecuencia, el ángulo disminuye. Si yo igualizo el incisivo superior con el iniso, el labio se va a desplazar en ese mismo sentido y este ángulo aumentaría. Las decisiones que tú tomes en mover los dientes va a afectar en el ángulo nasolabial, miembro-labial y en el perfil del tercio inferior. Tenemos esa potestad, tenemos esa posibilidad de modificar la posición de los labios, tomando en cuenta la posición que hemos visto por la línea de Steiner, la línea de Ricketts, y también podemos cambiar la posición tomando en cuenta el ángulo nasolabial y el miembro-labial. Si el ángulo miembro-labial se encuentra aumentado, nuestra lógica nos dice que no deberíamos aumentarlo más. Si el ángulo nasolabial está cerrado, nuestra lógica nos dice que no deberíamos cerrarlo más. Pero a veces la maloclusión exige una compensación. Vamos a ver las fotos incorales. Vemos la ausencia de una pieza. ¿La pieza fue extraída o está dentro de boca? Entonces, vamos viendo y conociendo cada vez más el caso. Vemos también cómo se desplaza la línea media, la forma de arco aún mantiene una forma aceptable, ¿sí? Abajo hay apilamiento. Y bien, cómo se presenta esta revolución con una modelo anterior, los incisivos igualizados, ¿no? En céntrica tenemos un contacto en el incisivo central. Esto le da un mejor diagnóstico al paciente.
fotografías y vamos recolectando información, mucha información, desde la parte cerebral y temporal. Vamos identificando también el biotipo gingival, ¿no? Vamos identificando el desvío de línea media, las relaciones interocursales, el balance que también tiene sentido transversal, ¿sí? Y tenemos un collage. Esta es nuestra primera evaluación, nuestro primer filtro, y quizás la primera dificultad que tenemos en la clínica. A veces en la clínica tenemos fotografías que no nos permiten analizar la cara. Si la fotografía está aburrida, está pixelada o tiene alguna, digamos, falla, no nos va a permitir hacer el análisis facial. Igualmente, las fotografías intraorales, si las fotografías no estuviesen con la angulación, la posición adecuada, no se podrían describir adecuadamente. Los modelos también, ustedes han hecho el análisis de Moya, también hay información en estática, ¿no? Información en la cual ustedes pueden describir de manera estática cada una de las caras, sus características, ¿no? Y también las características en oclusión, en lo verbal, en lo proyecto, en las líneas medias, y hacer una clasificación de ángulo. Entonces, tenemos adicionalmente a los modelos la panorámica. Vean aquí la fosa nasomaxilar, no hay una fosa permeable, hay un desvío de tabique, también hay un atinamiento intraalveolar. Ustedes pueden ver que no hay espacio para el incisivo que está contenido, y en general todas las piezas permanentes, todas, incluyendo el premolar, tienen una falta de espacio. No es necesario esperar a que el paciente cumpla 11 años para recién darnos cuenta de que el paciente tiene un problema de espacio. Entonces, hay un problema potencial que está intraalveolarmente. Se hace la descripción nasomaxilar por regiones, ¿no? ATM, mandibular, dentario superior, dentario inferior. Cefalopédicamente vamos a conocer la estructura macro, o sea, la estructura de la base del cráneo, la estructura sumerio, piso inferior, el crecimiento de la masita, el crecimiento vertical, sagital, muchas variables que ustedes han visto en los análisis de Stegner, Ritz, Downs y de Rebecca. Hay la posibilidad de que se utilice un software hoy en día, y en base a este conjunto de medidas vamos a encontrar unos hallazgos que adicionalmente lo vamos a considerar. Llegamos a esta etapa, llegamos a la etapa de sumario diagnóstico, donde vamos a consignar, de acuerdo a los aspectos, podemos encontrar aspectos de tipo funcional, esquelético, dental. Pero ¿dónde van los hallazgos del tejido blando? Los hallazgos del tejido blando pueden formar parte de un solo ítem, ¿no? El componente funcional y estético también puede estar dentro de un ítem, ¿no? El tejido óseo, la articulación, el aspecto dental. Pero ¿cómo se logró obtener esta información? Simplemente por la descripción de cada diapositiva. Si yo abro una nueva diapositiva, vamos a suponer, para que lo puedan en algún momento hacer, ¿sí? Voy a establecer lo siguiente. Voy a copiar mi sumario diagnóstico, puede ser el otro caso clínico, ¿no? O el que tenga, ¿sí? Y lo voy a copiar en una nueva presentación, ¿no? Vamos a pegarlo con el mismo formato. Entonces yo puedo poner las dos diapositivas en paralelo, y lo que simplemente voy a hacer es describir o anotar los hallazgos encontrados. Por ejemplo, en el análisis facial, voy a ir al análisis facial, voy a retroceder la diapositiva y voy a empezar con la primera diapositiva. ¿Qué encontré aquí? En tejido blando, ¿qué encontré? El desbalance de la nariz. Entonces, en el diagnóstico voy a poner desbalance de la nariz. ¿Qué más encontré? El biotipo facial. Puedo colocar aquí mesofacial. Puedo, como primera instancia, colocar mesofacial. Entonces, lo único que estoy haciendo es regresar a la diapositiva y enumerar mis hallazgos. Encontré algo más adicionalmente, la incompetencia radial. Entonces, yo puedo colocar incompetencia radial, que algunos lo consideran en la parte funcional y otros lo consideran como tejido blando. Entonces, voy con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva me indicará esta
diseñada para evaluar los tercios. Si existe balance o desbalance de los tercios. Entonces yo puedo colocar aquí, según la diapositiva, un desbalance. Hay dos tipos de desbalances: el desbalance del tercio medio o desbalance de los tercios, vamos a poner, ¿no? O sea, tercio medio comparado con el tercio inferior, ¿no? Y el otro es el desbalance solo del tercio inferior. La proporción 1, 2 y 1, 1 analiza solo el tercio inferior. Entonces